Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 30 de nuestro curso de diseño de sonido. Ya vimos la teoría sobre la síntesis sustractiva, pues es hora de practicar. Muy bien. Quedamos entonces que la metodología es ubicar en cualquier sintetizador que ustedes estén usando dónde están los osciladores, después cuáles son las opciones que tiene de modulación, es decir, envolventes, LFOs, filtros, unisono, etc. Y con eso vamos a crear todos los sonidos. Bien, tengo aquí por ejemplo este que está bastante sencillo, es uno digamos que de los más básicos que tiene FL Studio. Y tenemos ahí el sonido predeterminado. ¿Qué vemos que hay? Tengo aquí los osciladores. En este los puedo encender. Y podemos también seleccionar el volumen. Vemos que tiene lo típico, es decir, cuál es el pitch, si tenemos una ligera desafinación. Y aquí podemos ver que existe esta perilla donde yo le estoy asignando el LFO. Solamente hay un LFO y aquí yo puedo decir si se lo aplico a un oscilador, al tono de un oscilador o en este caso también aquí al filtro. Entonces vamos a combinar unos cuantos osciladores. Voy a poner entonces los 3 osciladores encendidos. Ahí está, ese es mi timbre. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese timbre? Pues pueden ser varias cosas. Vamos a modificar aquí la envolvente. En este caso ya está activa. Solamente tenemos que modificar. Por ejemplo, ataque, decay, sostén, release. Ya conocemos todo esto. ¿Qué les parece si tratamos de hacer algo así como un pad? Vamos a encender aquí el filtro. Podemos ver también que está la envolvente de este filtro. Le hacemos un envolvente muy similar. Vamos a asignar el corte del filtro. Y le podemos poner un poco de LFO. Y este LFO en este sintetizador pues es aquí modificando directamente esta perilla. Entonces los voy a desafinar un poquitito para que haya algo de movimiento. Y en este caso tiene solamente este botón bastante limitado donde pueden aplicar una segunda voz para que haya como que un pequeño coro. Ok, entonces ya con este sintetizador hicimos un sonido de pad. Vamos a probar otro sintetizador. Tengo aquí este, de nueva cuenta. Es el sonido básico. ¿Y qué les parece si ahora hacemos un bajo? Vamos a seleccionar de nueva cuenta formas de onda. Por ejemplo, ahora vamos a hacer onda cuadrada. Vamos a poner esta más grave. Vamos a hacer una ligera desafinación de nueva cuenta. No sé, algo por el estilo. Tal vez necesitamos un poco más de mezcla de las otras formas de onda. Vamos a decir que ahí nos gusta. Vamos a pasar entonces ahora a la modulación. Encendemos aquí, en este caso, se tiene que encender la envolvente de volumen. Hacemos, no sé, tal vez así, algo medio percusivo. Vamos a dejarlo hasta abajo. Algo así. Y ahora la envolvente para el filtro. La encendemos. Seleccionamos un tipo de filtro, que esto igual depende de cada sintetizador. Hay algunos que tienen más tipos de filtros que otro. Y vamos a hacer la envolvente del filtro. En este caso, aquí yo elijo qué tanto le voy a aplicar la envolvente a este parámetro. Vamos a hacer algo como esto. Y ahí podríamos decir que ya tenemos un sonido de bajo hecho con síntesis sustractiva. Ok, vamos a probar con otro sintetizador. Tenemos esta vez ahora Silent.
Igual, recuerden, siempre la metodología con cualquier sintetizador que ustedes agarren, deben de buscar dónde están las secciones de oscilador para generar un timbre, luego deben de buscar a la sección de cómo es que modula ese sintetizador, es decir, cómo son sus envolventes, cuántas tiene, a qué se lo pueden asignar. Luego la sección de filtros, cuántos tipos de filtros tiene, si se tienen que asignar o no, y poderlo modificar, ¿no? También en el caso de que tenga algo de unisono, pues bueno, todo eso tienen que buscarlo. Siempre el esquema general es ese. Esas secciones son básicas en cualquier sintetizador, así que por muchos botones que vean, cuando lo empiezan a analizar con calma, van a darse cuenta de qué es lo que hay. Aquí en el caso de Silent, tenemos entonces una parte A, una parte B. En la parte A tenemos dos osciladores. Pueden ver que estos son los mismos controles y igual podemos seleccionar una forma de onda, doy clic ahí, me da unas cuantas opciones. Vamos a tratar de hacer ahora un solista, ¿qué les parece? Vamos a seleccionar un diente de sierra. Vemos que aquí tiene una voz, vamos a cambiarlo. Por ejemplo, hay a 3, vamos a ponerle de tune. Ahí está. Su desafinación. Vamos a jugar ahora con este otro oscilador. Esta vez vamos a seleccionar, por ejemplo, este que dice Trisaw. Vamos a ponerle dos voces. Y aquí tiene su sección de pitch. Vamos a subirle una octava. Y vamos a darle de tune. Ok, ahí está entonces el timbre. Después vamos a modificarlo con la envolvente. En este caso ya está envolvente que está especialmente dedicada al volumen. Por eso dice AMP, es amplitud, es decir, el volumen. Y por ejemplo, bueno, el ataque está bien ahí inmediato. Si esto va a ser un solista, podemos poner un decay corto y bajamos un poco el sostén. Aquí, si se dan cuenta, solamente son deslizadores. En este caso eran perillas. Y en este caso, bueno, también son perillas, pero tiene una representación gráfica. Otras pequeñas diferencias, pero todas hacen lo mismo. Y vamos a darle un poco de release. Ok, ahora vamos a ver su sección de filtro. Aquí podemos ver que este filtro es para la parte A y podemos seleccionar algunos que están bastante limitados. Por ejemplo, solamente hay 3. Vamos a poner un low pass. Seleccionamos corte y resonancia. Y ahora, ¿cómo vamos a modular este filtro? Aquí pueden ver que no hay como que una envolvente que esté específicamente dedicada. Bueno, hay algunos sintetizadores donde tú tienes que poner qué es lo que quieres modular. Por ejemplo, aquí vemos que hay dos envolventes y tú puedes seleccionar de una lista qué parámetro es el que vas a controlar con esta envolvente. Entonces, vamos a ponerle que, por ejemplo, quiero que sea el corte del filtro A. Y aquí vamos a seleccionar qué tanto queremos que aplique esta modulación a este parámetro. Y aquí podemos dibujar la envolvente. Por ejemplo, bajo el filtro y vamos a hacer que empiece con un poquitito de ataque. Luego una caída larga y que el filtro quede prácticamente abierto. Y un poco de release. Vamos a aplicarle más. Y pueden aplicar otros tipos de modulación. Por ejemplo, igual aquí vemos que hay LFOs y tenemos lo mismo. ¿A qué se lo podemos nosotros? O sea, ¿cuál va a ser el objeto de esta herramienta? Por ejemplo, vamos a poner el pitch de A. Ahí ustedes eligen qué tanto están aplicando esta modulación. Vamos a poner cómo va a estar oscilando y qué tanto. Y básicamente ahí ya tenemos un sonido de solista. Entonces con esto ya pueden ver, ¿no? Hicimos unos pads, hicimos un bajo, hicimos también el sonido de solista. Ahora, estos sonidos
pueden darse cuenta que están secos, es decir, no tienen ninguna especie de efecto adicional. Simplemente es el timbre. Le hicimos la sustracción con filtros, aplicamos también unas pocas modulaciones, por ejemplo con envolventes y LFOs, y después ustedes ya lo pueden seguir procesando con efectos. Esa es otra de las diferencias de los sintetizadores sustractivos, de qué va a hacer que uno sea tan bueno o más completo que otro. Es decir, que tantos efectos traen incluidos y la posibilidad de que esos efectos puedan ser manipulados y también puedan ser modulados. Por ejemplo, Silent pues ya trae varios módulos. Pueden ver aquí algunos que ya vimos, como distorsión, phaser, chorus, ecualización, delay. Todo esto ustedes ya lo conocen. Vamos a ver, por ejemplo, delay. Reverb. Ok, entonces esa es el flujo de trabajo, la filosofía de trabajar con la síntesis sustractiva. Crear el timbre a partir de diferentes combinaciones de osciladores. Luego a ese timbre que te resulta de la combinación le vas a aplicar un poco de desafinación, le vas a aplicar unisono, luego lo vas a moldear, lo vas a esculpir como si fuera pues básicamente una estatua, ¿no? Tienes el bloque de mármol y tú lo vas a ir esculpiendo como tú quieras y al final vas a aplicar los efectos. Ok, vamos a hacer un sonido más. Por ejemplo, vamos a tomar esta vez el 3X Oscillator de nueva cuenta, que es el predeterminado de FL Studio. Ahí está el sonido básico. Vamos a hacer un sonido de plug esta vez, ¿qué les parece? Voy a seleccionar en el oscilador 1 esta forma de onda. Y bueno, aquí también otra de las cosas que puede causar diferencia en varios sintetizadores sustractivos es que algunos, como este, tienen formas de onda bastante limitadas. Y, por ejemplo, Silent también tiene unas cuantas formas de onda. Digo, son un poco más, pero simplemente es una lista. Y hay otros, como por ejemplo el 3X, que aparte de las formas de onda te permite seleccionar una que tú quieras. Si recuerdan, cuando hicimos algunos de los recortes, podíamos ver diferentes formas de onda. Entonces ustedes pueden cargar en este caso lo que se les ocurra. Y son formas de onda adicionales para que ustedes las puedan seleccionar. Y tener todavía más timbres a su disposición para poderlos combinar. ¿Ok? Entonces esa es otra característica que suelen tener. Y también el ruido blanco. Lo vimos en el episodio pasado. Muy bien, dijimos que íbamos a hacer entonces un block. Vamos a hacer... Ahí está, este va a ser el oscilador número 1. El oscilador 2, ¿qué les parece si un poco de ruido blanco? Como pueden darse cuenta, el ruido blanco ayuda como a llenar espacios. Vamos a ir ahora a la parte otra vez de la modulación. Aquí pues bueno, ya teníamos la que cloné de parte del bajo. Vamos a hacerlo todavía un poco más percusivo. Ok, tenemos aquí también la envolvente del filtro. Vamos a hacerla un poquito más agresiva la resonancia. Ok, ¿qué les parece si aplicamos también ahora a la resonancia una modulación de LFO? Por ejemplo, triangular. Vamos a poner el mount. Vamos a ponerlo global para que siempre esté cambiando ese valor. Pueden darse cuenta que a veces tiene más resonancia, a veces tiene menos. O lo pueden hacer más rápido. Okay, eso va a hacer que el sonido no esté siempre igual. Y bueno, en el caso aquí del 3X Oscillator, la parte de unisono la tienen en esta otra pestaña, donde ustedes pueden seleccionar qué tanto aplican de ese efecto de coro. Vamos a poner ahí un retraso, una ligera desafinación. Hay algo de volumen. Y aquí está la cantidad de copias, es 1 hasta 10.
Vamos a poner 5, por ejemplo. Ok, y vamos a modificarlo con más efectos. En este caso, como pueden darse cuenta, no tiene efectos de reverb, de delay, ni nada por el estilo. Así que lo tenemos que procesar de una manera externa. Vamos a ir, por ejemplo, aquí lo he puesto en el canal número 5. Vamos a colocar un poco de efectos, algo sencillo como un delay. Ahí está el efecto. Ahora vamos a aplicar un poco de reverb. Todo esto ya es una cuestión creativa, es decir, de cómo quieren ustedes que suene. No hay como que alguna regla o algo que digas, oye, ¿qué efectos lleva un plug o qué efectos lleva un bajo? Todas estas son pues ya decisiones que ustedes deben de ir tomando de acuerdo a lo que quieran lograr, si se quieren poner a experimentar, para que vayan consiguiendo diferentes resultados. Por ejemplo, a lo mejor ahora antes del delay, estoy cambiando ahí el orden, vamos a meter un efecto de coro. Y vamos a escuchar el sonido normal. Y ahora con efectos. Y esto es para que puedan entender que gran parte del diseño de sonido no solamente son los timbres, no solamente es saber cómo combinar las formas de onda o la modulación, sino también los efectos hacen una gran diferencia en el moldeo del sonido. Vamos a ver otro efecto de nueva cuenta con Silent, ya para terminar esta sesión práctica. Y vamos a tratar de hacer a lo mejor un sonido tipo pad. Ahora, aquí yo cargué de nueva cuenta el sintetizador y pueden ver que ya traía un sonido precargado. Entonces, esta es otra cosa que depende de cada sintetizador, es decir, cómo inicializarlo, cómo tener el sintetizador limpio para que ustedes puedan ponerse a practicar. Hay algunos que ustedes pueden navegar entre sus presets. Y por ejemplo aquí viene default y te manda a la forma más básica. Hay otros en los que tienes que ir a la parte de menú y vas a buscar esta opción que diga limpiar o init o borrar. Ok, entonces ahí está limpio para poder empezar a crear algo. Bien, vamos a hacer algo como tipo ambiente con mucha modulación para que siempre esté cambiando. Entonces vamos a poner un ataque lento. Un release largo. Ahí está. Vamos a dejar esta forma de onda, pero vamos a poner toda la desafinación. Vamos a poner todas las voces. Ahí está esa cosa bastante fea. Vamos ahora a jugar con el otro oscilador. Ahí está el oscilador número 2. Vamos a poner ahora otra forma de onda. Volvemos a desafinar. Aplicamos todo el estéreo, detune. Ok, ahí está la combinación, ¿no? de estos dos osciladores y con el unisono o las voces encendidas. Y ya tenemos la envolvente de volumen. Ahora, gran parte del diseño de sonido, lo que lo hace ser muy interesante es la modulación. Así que vamos a empezar a aplicar diferentes tipos de modulación. Y Silent es muy bueno para esto porque, como vieron en el menú, hay diferentes controles que se pueden asignar. Vamos a poner, por ejemplo, ahora aquí el filtro, un bandpass. Ahí está. Y vamos a hacer que el LFO, por ejemplo, el número 1, controle el pitch del oscilador A. Vamos a hacerlo muy lento. Que sea de forma libre. Ok. Ahora este mismo LFO puede controlar otros, así que ahora vamos a poner que también controle ahora al pitch, pero ¿qué tal del oscilador B? O puede ser otra cosa, como por ejemplo la fase, el corte del filtro. El corte del filtro no lo hemos movido, así que vamos a ponerle ahí. Y este lo vamos a poner en la otra dirección.
Ahí está. Ahora este otro LFO, pues algunos ya vieron solo tiene uno o dos, pues tiene dos y pueden asignarse a dos parámetros. Vamos a ponerlo ahora, por ejemplo, no sé, a la resonancia. Que sea más rápido. Suena ahí bastante loco. Vamos a ver qué otra cosa podemos modular, esta vez con la envolvente. Por ejemplo, la fase, las mezclas o aquí hay otras cosas. Esto es también muy importante. Podemos modular a las modulaciones. En este caso, la envolvente nos permite controlar la velocidad de uno de estos LFOs. Entonces vamos a usar este envolvente para controlar, ¿qué les parece? La velocidad del LFO2. Vamos a escucharlo. Pueden darse cuenta como que primero la velocidad iba muy rápida y luego se fue alentando. Vamos a poner ahí la caída más larga. Vamos a dejar el sustain por ahí. Y ahora... Ok, suena bastante interesante. Y vamos a aplicar un poco de efectos. Phaser, chorus, delay, reverb. Vamos a quitarle el phaser. Y pueden ajustar cada uno de los parámetros de los otros efectos. Suena bastante tenebroso, ¿no? Vamos a poner una nota más grave. Y bueno, como ven, ahí tenemos entonces un sonido de atmósfera. Con esto ustedes espero que hayan comprendido cuál es el flujo de trabajo de cualquier sintetizador sustractivo. Se los vuelvo a repetir, tenemos los osciladores, luego vamos a combinarlos para crear una forma de onda, aplicamos unisono, aplicamos entonces ahora después las técnicas para esculpir el sonido, que son las envolventes y los filtros. Luego vamos a aplicar también modulación cruzada, ¿no?, entre estas mismas herramientas de modulación, los efectos también para poderlo llevar hasta donde nosotros queramos, y con esto tendrán el tipo de sonido que ustedes quieran. Así que si les gustó este video, déjenme un like, un comentario diciéndome qué les pareció. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios, porque ya se viene la síntesis AM, RM, FM y muchas cosas muy interesantes. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.